Bueno, recién lo decíamos antes de irnos a la pausa, la reforma previsional de diciembre del 2017, que el gobierno la había vendido como que los jubilados iban a ganarle a la inflación y nada de eso sucedió. A ver, Juan Pablo Chis es abogado laboralista. Juan, gracias por venir. Gracias. Bueno, los jubilados han perdido muchísimo con esto, como también con la reparación histórica, que el gobierno había dicho que eso los iba a beneficiar. Sí, han perdido muchísimo poder adquisitivo, las jubilaciones han caído notablemente. La reforma previsional atenta contra el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque va para atrás dañando la situación jurídica de los jubilados. Retrocede el índice de movilidad y lo modifica. Para que entienda un jubilado, antes de la reforma previsional se actualizaba el índice de las jubilaciones cada 6 meses y el índice era el 50% de los salarios, de los aportes y contribuciones y los salarios. Lo modifican por el 70% del INDEC, del índice de precios, o sea, de la inflación, y del 30% del RIPTE, que es la remuneración sobre el promedio de trabajadores estables. Hay una diferencia, para que tengas una idea, lo traje en cifras, del año 95 al 2009, el RIPTE ajusta un 180%. Con el ISBIC, que es el índice de la construcción que tienen que actualizar los jubilados, es un 440%. Es decir, que el jubilado pierde más de un 300% de actualización en menos de 5 años. O sea, fíjate lo que pierde el jubilado, que actualiza por inflación, y claro, cuanto más inflación hay, el haber se va a actualizar mejor. Pero cuanto más actualización, más mayores son los precios que no lo puede pagar. Recuerdo cuando el gobierno presentó el proyecto, habían dicho que se iban a ahorrar 100.000 millones de pesos. No. Ese ahorro que había hecho el gobierno era sacar el dinero de los jubilados, ¿no? Ese es el análisis que podemos acá hacer. hay una estimación de 80 a 100.000 millones de pesos de la suba de las cuentas públicas que se ahorraron con esto, engañando a son 7 millones de jubilados, se engañaron a la mitad de jubilados, y después los engañaron con la reparación histórica. Por la reparación histórica es decir, no me haga juicio y conformate con un porcentaje muy menor de lo que corresponde. Y aparte vos no podés hacer una ley que vaya para atrás, atentando el principio de progresividad y encima atentando la situación jurídica y el status quo de la vida de los jubilados antes de la reforma. Es imposible hacerlo eso. Las leyes van para atrás en beneficio, el indubio pro operario a favor del trabajador, indubio pro reo a favor de una persona que comete un delito, pero no en contra, perjudicando notablemente el índice de actualización. Mirá, déjame decirte el índice. Antes de la fórmula actualizaba un 13,14% el índice para actualizar a jubilación. Luego de la reforma pasó un 5,7%. Es decir, que perdieron 8 puntos los jubilados por cada aumento que tenían. Y la Corte se va a expedir en cualquier momento sobre esto. ¿Y qué expectativas hay para que la Corte declare inconstitucional esta reforma jubilatoria? Eduardo Casal, el interino Procurador General de la Nación, presentó un dictamen donde declara inconstitucional el artículo 2 de esta reforma previsional por ir para atrás y perjudicar a los jubilados. Ahora, la Corte no tiene plazo para dictaminarse, pero la Corte ya se dictaminó. La Corte dictaminó el fallo Bentancur, un fallo que dice que cualquier jubilado que se jubila calcula el promedio de los últimos 10 años y tiene que salir con el 70%. ¿Hoy sabes con cuánto sale un jubilado? Con un 28% de lo que ganaba en actividad. Bentancur es un fallo de la Corte y un plenario de las 3 cámaras federales de la Seguridad Social que va con un 70%. Después tenemos el fallo del IF, que es un fallo de la Corte, donde le dice al ANSES, no actualices más con el RIPTE, andá con el ISBIC, que es el índice de la construcción, para que el jubilado pueda aumentar lo que es el incremento del índice jubilatorio. El ANSES de Basavilbaso hace lo que quiere, apela todas las decisiones de la Cámara y la Corte dictó el fallo Betancor, el fallo del IF que actualiza por el ISBIC, después el fallo García y el fallo Blanco, donde el jubilado no paga ganancias. Y sin embargo la Corte, el ANSES, sigue apelando y no obedeciendo. Bueno, según entonces estos antecedentes, todo indica que la va a declarar inconstitucional. Yo estoy seguro que la va a declarar en base a los fallos que te nombré, los considerandos van a estar esos fallos mencionados, y tiene que fallar a favor del dictamen de... Pero ¿podría haber un aluvión nuevamente de juicios, de acuerdo a esa diferencia que vos decís, entre lo que debería ganar y el 28% que están cobrando? La reforma previsional y la reparación histórica hicieron un aluvión. Triplicaron los procesos judiciales en la Cámara Federal de Seguridad Social en cuanto a las jubilaciones. Y acá va a haber un aluvión peor todavía.
porque esto no es automático. El fallo Blanco, que no paga ganancias, es a Blanco, es a Eduardo Blanco, a la señora García. Ahora esto tiene que cada uno aplicar una demanda judicial. ¿Pero no podría ser colectivo? Es decir, para que cada... Por supuesto, puede ser colectivo, pero lleva su tiempo. Claro. Por supuesto que lleva su tiempo. Sí, y además la Corte Suprema no ha sido muy generosa hasta ahora, ha sido en extremo comprensiva, y esto no es prerrogativa de este gobierno. La Corte Suprema históricamente tiene una mirada política respecto de los fallos de acción colectiva, de cederle primero la iniciativa al gobierno, es decir, lo hizo con Cristina Fernández de Kirchner, de no presionarla con que se aplicara inmediatamente el 82% móvil, sino que le instó permanentemente a sancionar una ley que acomodara el haber jubilatorio a los fallos judiciales. Yo le quería preguntar al doctor sobre cómo se ha comportado la justicia laboral en este periodo, porque sabemos que históricamente la justicia del trabajo ha tenido una mirada más protectoria respecto de los asalariados, los jubilados también, pero concretamente también sabemos que en los tiempos políticos hay muchos jueces que se acomodan. ¿Cómo le ha ido a los trabajadores en esta etapa en la justicia del trabajo? La justicia del trabajo en Capital Federal consta de 80 juzgados laborales que en los últimos, por lo menos, los últimos 2 años, y lo digo por conocimiento de causa y por estar presente, tiene una mirada bastante proempleadora o una mirada más equitativa tirando a la parte empleadora, sorteando juicios de maneras conciliatorias. O sea, evitaba sentencias. ¿Por qué? Porque la tasa de interés judicial hoy está en un 80% anual, este último año. Quiere decir que las últimas sentencias fueron más de interés que de capital. Pero, como bien decís vos, años atrás era más la vara más equiparada y estaba más principio protectorio, más para el trabajador. Ahora se inclinó la balanza un poco para la parte empleadora, tendiendo a conciliar y no haber tanto registro de sentencias. Digo, porque a veces tenemos la mirada puesta sobre Comodoro Pi y sobre los criterios políticos de los 12 jueces federales, porque básicamente son 12, son menos para ver, están más expuestos, están sobre los casos de supuesta corrupción de la política, con lo cual claro, toda la mirada está puesta ahí, pero hay otros fueros también que funcionan en la justicia argentina y sobre los cuales también es interesante cada tanto posar la mirada, porque allí también es donde inciden los tiempos políticos. Cabe esperar que eventualmente quizás ahora haya nuevamente una oleada a favor de los trabajadores con este criterio de indulto properario. Perdóname, bueno, pero yendo a la seguridad social, recién hablamos de la cuestión del trabajo, las 3 cámaras federales de seguridad social son muy pro jubilados. De hecho, las 3 cámaras en pleno, y te hablo en todo el país, en todo el país, fallan a favor de que el jubilado, por ejemplo, no debe pagar ganancias. Y así la Corte lo dijo. Y la Corte le ordenó al Congreso que modifique el artículo 79C de la Ley de Ganancias. No lo han hecho. Juan, otra de las problemáticas que tuvo el trabajador durante estos años fue la pérdida del salario real. El salario mínimo real cayó un 17% en los primeros 6 meses del 2019. Es el país que mayor cayó de la región en cuanto al salario mínimo real. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, la región latinoamericana es el país que más cayó el salario mínimo vital y móvil. Estamos un 300% abajo de la canasta básica, un salario mínimo de 15.000 pesos, donde tenemos una canasta básica de 30.000 y obviamente una caída estrepitosa del poder adquisitivo. Yo te lo comenté el otro día, que si seguimos con los salarios convencionales, con un piso muy bajo, por más que actualicemos a un 50%... Juan, discúlpame, tenemos una información de último momento. Bueno, lo había dicho Alberto Fernández en uno de los debates presidenciales, terminar con la uberización de la economía. A ver, Juan, ¿ampliamos el concepto de Alberto Fernández?
Bueno, se refiere a la precariedad laboral respecto a las nuevas modalidades laborales. Este auge que apareció en nuevas modalidades como los repartidores, la uberización, todos los servicios de plataformas, que yo lo llamo economía de plataformas, no economía colaborativa. ¿Por qué economía de plataformas? Es una economía nueva que está instalada en el mundo y que en la Argentina hace poco que está, que hoy aloja, según la OIT y la Comisión del Futuro de la OIT, a 180.000 empleados en la Argentina. 180.000 trabajadores están precarizados por culpa de la uberización de la economía, como dijo Alberto Fernández, y el objetivo es eliminarla con una legislación, con una norma tuitiva protectoria de este sector que es nuevo. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo, la 20.744, nuestra legislación madre, está completamente desactualizada a las nuevas modalidades laborales. Sí, aclaremos, perdón, que son trabajadores lamentablemente no empleados, porque la terminología en ese caso, justamente lo que hacen las plataformas es desligarse de la relación de dependencia respecto de estos trabajadores. Acá me estudio la diferencia entre economía de plataformas y economías colaborativas. Economía de plataforma porque viene a reemplazar a la economía clásica. La economía clásica, todos conocemos, es una economía estática que no tiene un cierto parámetro. La economía de plataforma no tiene límites, porque estamos manejados por una aplicación, por la tecnología, entonces no hay límites en cuanto al desarrollo productivo y de servicios. Ahora, la economía colaborativa toman a los chicos como colaboradores de las empresas, como si fueran dueños, no lo son. Para que se entienda, la relación de dependencia en la Argentina, yo trabajo para vos, tengo que probar 3 factores. El factor técnico, el económico y el jurídico. El jurídico es recibir orden. Yo recibo órdenes tuyas, estoy en relación de dependencia. Y los chicos que reparten comida reciben órdenes de las empresas. Entonces, hay una relación de dependencia, pero debemos buscar una relación de dependencia más protectoria para los repartidores, que los cuide, ART, Obra Social, Jubilación, y las empresas que no se fundan. Juan, muchas gracias y te esperamos la semana que viene. Gracias a vos. Muy amable. Bueno,